¿Cuántos años hace que estás en España? Más de 20 años. Más de 20 años. Más de 20 años. No. Sí, más de 20 años. ¿Has tenido alguna vez contrato de trabajo? No. Contrato nunca. Contrato nunca, solamente por horas, nada más. Cuando acaba mi negocio Sí. y cerrar mi negocio, no puede y tener médico porque me ha dicho cuando no trabajo no puede tener médico. Bueno, lo primero que hicimos fue explicar bien la ley a todos nuestros participantes y que ellos supieran que aunque habían sido excluidos tenían una serie de derechos. Quedaron excluidos todos aquellos irregulares porque no podían ser dados de altas en la seguridad social y quedaban 3 excepciones que sí tendrían que ser atendidos: niños, embarazadas y urgencias. Sí, no me han querido atender porque no tenía la tarjeta sanitaria. ¿Y qué te decían? Que la tenía que hacer, que no me iban a atender. Pero si venías por una urgencia, ¿te pasaban a que te viera algún médico? Sí, pero igual me decían que con el pasaporte no podían hacer nada, que sí o sí tenía que arreglar ese tema. Porque dicen que por una vez sí te pueden tomar una urgencia con pasaporte, pero si ya iba a venir cada tanto, iba a estar viniendo con pasaporte y por urgencia me dijeron que no me iban a atender. قالت لي والو، قالت لي القضيه ما قالت لي لا شنو تجيب ولا تعمر الورقه. ما قالتلكش قلت لها شنو خصني دابا؟ قالت لي خصك اوطرا نويبه. ما قالتلكش شنو خصك تعمل؟ لا باش نسويها صوفيا. صافي ما داتش حتى فيا. ما قالتلكش يعني فوقاش تقدر تجي؟ ما كنعطيكش الخطر باش تينا تسقسيها. غير كتكي على النيميرو باش يجي واحد اخر. ما كنعطيلكش الوقت. ¿Y te informaron sobre en qué momento tú podrías tener médico o tú tendrías asistencia? Hasta yo tengo trabajo. Hasta que tengas trabajo, Sí. pero en ningún momento te dijeron, bueno, no tienes el médico tal, pero sí tienes una urgencia. ¿Te explicaron un poco cuándo podrías tú beneficiarte o no? No me explicaron solo te nada. dijeron... Me ha dicho, lo siento mucho, la ley dice yo no puedo tener médico. Yo aguanta desde 2012 hasta ahora. Sí, bueno, el mensaje que se transmitió claramente era: si no trabajas no tienes derecho a atención sanitaria, como si el sistema sanitario se financiara simplemente del dinero de las personas que contribuyen trabajando. Y el mensaje que les transmitían y que se tenían totalmente aceptado era que como no trabajo no tengo derecho, no puedo reclamar nada. De tiempo que yo empezaba dolor en mi estómago, la enfermería me dijo, tú no tienes médico, tú no tengo derecho a médico. ¿Por qué? Yo tengo dolor. Dice que tú no tienes, lo siento. Tuvo un efecto negativo sobre la población, la comunidad, ¿no? Porque corrió la voz de que no tienen derecho de venir a ver a su médico. Incluso dejaron de venir niños. Las consultas de los pediatras estaban vacías casi, ¿no? La sala de espera vacía, no venían niños ni a revisiones, ni a vacunas, y esto se notó un montón. But what you, in your case, for example, when you come here, you came to urgency, and they tell you, for example, to come back next time, next week. Yes. Yeah. Because most of the time, like I said in the first place, it depends on who you meet at the reception. Because there's some receptionists that are racism. El primer filtro siempre era admisión y era uno de los más duros, ¿no? Porque allí era la que decidía si era una urgencia o no, si lo atendían o no. Realmente una vez que pasabas al médico los problemas disminuían un poco, también dependía del médico. Era en el primer sitio donde le decían que no les podían atender y sobre todo lo más importante, que no se les explicaba cuáles eran sus derechos. ¿Tocó otra persona en el mostrado o era Sí. la misma persona? No es la misma. Era otra no es persona. La misma, sí. Si fuera la misma, no hablaré con ella y me iré a casa, es verdad. Pero era otra persona, ella fue también, me encontraba mal y fue al médico y
Y ya está, me paso al médico de urgencias y ya está. Sí. Lo malicioso de esta ley es que si tú comulgas con esta ideología, tienes el poder de decir a la gente que no. Era claro, cuando iba alguien de Médicos del Mundo había situaciones en las que mejoraba la aceptación y la atención, pero cuando volvía la persona sola, el trato no es el mismo, y esto yo lo he visto. De ir con alguien y si no vas identificada como Médicos del Mundo, no sabes muy bien quién eres, le siguen tratando medio mal, en el momento que te identificas, cambia el trato. O sea que es que no podemos exponernos a esto. Cuando hay un derecho, lo tienes. Da igual si te acompañan de una organización o si vas solo. No te lo pueden negar el derecho que tengas. Tú quédate ahí. Yo quedé, pensaba que luego iba a atender a mí, pasa un montón la gente y no atender a mí. Cuando digo que desde admisión estaban vendidos, era porque las informaciones no llegaban escritas, no se les hizo cursos de preparación y de formación para implantar todo este Real Decreto, y hubiera sido mucho más fácil para estas personas saber cómo se actuaba en todos los sitios y actuar todos de la misma manera, porque también ha habido en Mallorca centros mucho más castigadores que otros centros de salud. El problema es que hay muchas enfermedades que en un momento de crisis sí que te pueden diagnosticar porque entras con una urgencia, pero hay muchísimas enfermedades, incluidas las patologías por salud mental, que si no tienes un momento de crisis, tú no puedes ir al médico sin tarjeta sanitaria en aquel momento, si estás totalmente estable, a que te hagan un diagnóstico, porque el médico te va a decir que no, la persona de admisión te va a decir que qué urgencia tienes, que no entras al sistema sanitario porque no hay urgencia. Los controles de hipotiroidismo, el médico te dice, tienes que hacerte 2 controles al año y me estoy haciendo 1. Por miedo a venir y que me digan que tenés que te lo vamos a cobrar o que el médico no te va a ver porque no tenés tarjeta sanitaria o lo que sea. Querían hacer pagar. ¿Qué tengo, pensabas? ya lo tengo jodido ya. Eso pienso, porque sin dinero te pregunta pagar, ¿qué va a pensar? Yo si no tengo ni para comer, me dice pago. Susto me da, ¿verdad? Ya. Me da un susto. En cuanto a los problemas que nos encontramos, a los pacientes que solamente se podían atender de urgencias, es que no estaban en igualdad de condiciones con el resto de los pacientes, porque en cuanto a las recetas, ya no tenían el descuento que se hace al resto de los pacientes. Tenían que pagar el 100% de su medicación, con lo cual muchos de los pacientes abandonaron el tratamiento, con la gravedad que eso supone. So it is my worriness, because I sick in the cancer and I have high blood pressure for a long time, because I'm taking this treatment. So I don't have to stop the treatment one day and the next day I continue. El que haya un ingreso, aunque sean 3 días en un hospital, eso es muchísimo más caro, posiblemente con una atención continuada y un seguimiento puntual. El que a una mujer que ejerciendo prostitución le hagas una citología son 15 minutos en la agenda de una matrona. Y el que a una persona se le diagnostique un cáncer de cuello de útero 3 años después porque no se ha hecho las correspondientes citologías, te supone una intervención quirúrgica que es muchísimo más cara después. Tanto desde del propio personal de sanidad como desde la sociedad en general, se ha culpabilizado siempre a los inmigrantes. No te vamos a atender porque no tienes trabajo, porque tú no aportas. Entonces, el sentimiento de culpa es grande, encima de que estoy en una situación irregular, que lo estoy pasando mal, encima me culpabilizas porque no aporto. Muy mal, de verdad, porque vengo y no me cogen, ¿sabes? No tengo tarjeta y yo por eso paso de venir al hospital también. Como no tengo tarjeta, no tengo papel, digo, vaya, ¿qué hago ahí? Pues molestar, y yo no me gusta molestar. ¿Qué voy a hacer? Yo rezar mucho
a Dios. Yo rezar mucho a Dios, yo siempre pensaba en Dios puede ayudarme. A veces, cuando yo tenía dolor, yo decía, oh, mamá mía, yo no quiero morir. A ese dolor me duele mucho. No tener doctor, no tener médico. ¿Cómo va a ser médico ahora? You are treating me, I will be taking tablet, I will not eat. I will die. No somos personas, ¿sabes? No tenemos derecho de nada. Sí, pero que yo pensaba que yo podía morir. Eso es lo que te daba miedo. Sí, yo puedo morir. Yo pienso en mi familia mucho, siempre sobre mi hija, que va a ayudar a ellos. Si yo morir ahora, yo pienso mucho en ellos. Y no se ha llegado a normalizar. Es un derecho que se consiguió, había posiblemente una sanidad casi universal y a día de hoy no es así. Y creo que nos queda tiempo hasta conseguirla, porque a día de hoy no es y mucha población no es consciente de que pudiera tener ese derecho de tenerla. Lo que hemos perdido con este Real Decreto ha sido ser uno de los modelos de salud más punteros de Europa, tener una sanidad universal y que ha pasado a ser una sanidad de segunda puramente por ideología política. Ya dije la semana pasada, ninguna persona ha sido excluida de la asistencia sanitaria en España. Absolutamente a ninguna. Les reitero, nadie ha dejado de recibir atención médica o sanitaria cuando la ha necesitado. Que en mi opinión hemos de mejorar ese aspecto y que deben tener acceso a la atención primaria. Lo vemos ya con mucha claridad y trabajamos en eso. Entonces estamos dispuestos a dar un paso para que no, creo que no tiene sentido que no puedan ser atendidos en la atención primaria por cuestiones de salud pública, porque es más práctico, porque si no se le obliga a uno a acudir a las urgencias y a saturar las urgencias y por tanto creo que es razonable que eso se pueda ampliar. Crowds of lonely people looking for their own name, planets floating adrift toward a reason to be. Why are my nights so long? Why do my gaze cross yours? Why is my spirit so light that I'm scared to lose it? I know you are like me, I know you are like them, I know you are special like everybody else. So come, just by my side, come and dance with me, because this is the dance of the